Creo que ya. Eso. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, hola Sol, ¿cómo estás? Hola, Buenas Satria, noches. hola, ¿cómo están? Qué buenas rico noches. verlas. Lo Sí. mismo. Bueno, sí, por aquí le decía a Satria que empecemos. Saludos a todos, Jacobo, Amy, Omar, Luis Bernardo, Marlene y Sol. Entonces, vamos a empezar, que tenemos siempre un buen programa esta noche, así que le cedo de una vez la palabra a Satria. Como siempre, leeremos más o menos hasta las 8:15 el texto de Freud y luego pasamos a la reseña de Lacan sobre la hipnosis. Así que bueno, adelante. Ujú. Bueno, buenas noches. Entonces voy a presentar la pantalla y los que quieran ir leyendo pueden hacer filita. Mentira, no son mentiras. Eh, Aquí está. Eh, ¿Se ve? Sí. Sí. Ujú. Entonces estamos en la, pues para si alguien tiene el texto, aparte estamos en la página 140. Este párrafo es un único párrafo largo. Entonces, la vez anterior habíamos alcanzado a leer la primera partecita y habíamos cortado porque cambiaba un poco como el, sí, como casi el tema, no sé si decir el tema, pues o la orientación de lo que estaba diciendo. Entonces, yo creo que podríamos retomar desde aquí o desde acá. Okay. Ana, Sí, sí, de ahí me parece muy bien, desde como quieras, sí. sí. Bueno, entonces, ¿alguien se anima a leer? ¿Ya? ¿O Empezamos. lo Yo puedo empiezo? leer. Ah, Bueno. bueno, Bueno, adelante. dice, como quiera que Hola. fuere, hola, Hola. Buenas, Adela. Sí, adelante. listo. Como quiera que fuere, un médico que pretenda curar mediante hipnosis no debería renunciar a este potente influjo auxiliar toda vez que sea posible hacer presenciar primero al futuro hipnotizado uno o varios experimentos hipnóticos exitosos. Si no se puede contar con que el paciente se hipnotice a sí mismo por imitación cuando se le da la señal para ello, se tiene la opción entre diversos procedimientos para hipnotizarlo, todos los cuales tienen en común que, por ciertas sensaciones corporales, recuerdan al adormecimiento. Ujú. Yo De quisiera que preferencia, dame un segundito, yo claro, quisiera que interrumpiéramos ahí, porque ya va a empezar a describir el procedimiento y es largo, pero entonces quería simplemente subrayar algo que para articularlo con lo que estamos trabajando sobre el sujeto y el yo, ¿cierto? Y es esta dimensión del potente influjo auxiliar, ¿cierto? Que él va a decir que sí es posible que vaya, o sea, que como lo vimos en la ocasión anterior, la relación del hipnotizado con el hipnotizador está en un plano muy de la enunciación, muy simbólico, muy del sujeto. Mientras que en este plano, cuando el que va a ser hipnotizado está mirando a otro que está siendo hipnotizado, que fue lo que fue el tema del párrafo anterior o con lo que terminamos en la ocasión anterior, ahí hay una especie de, él lo dice aquí, imitación, ¿sí? Si no se puede contar con que el paciente se hipnotice a sí mismo por imitación, me parece como tan importante, si no se puede contar con que el paciente se hipnotice a sí mismo por imitación, por ver al otro que ha estado hipnotizado, entonces se puede proceder de la siguiente manera, que es lo que vamos a continuar leyendo. Pero quería como plantear esta dimensión, que no perdamos esas dos que ya se cruzan, ¿cierto? La identificación con el otro hipnotizado o que ha sido hipnotizado es una dimensión de imitación, de identificación, y ahí podemos situar el yo. Entonces, bueno, ya era es simplemente como para articularlo con lo que vimos la vez pasada, y lo que viene
de Lacan. Así que adelante, continúa con el procedimiento. A ver, ¿cuál será el primero? Sí. Y una cosita, y que a mí me pareció curioso, muy curioso, que diga autohipnotizarse, pues como que el hecho de ver al otro, pues porque yo iba siguiéndolo hasta que él invita pues a la persona que va a ser hipnotizada que primero vea a otros y que después eso va a facilitar el proceso, pero él no solamente aquí dice que facilita, sino que introduce la palabra autohipnotizarse, como pues en este momento, ya que usted lo dijo, me parece que eso le diera relevancia a como a eso de la identificación, porque es tan potente que es prácticamente que él se hipnotiza ya solo, pero él dice autohipnotizarse ante la señal. O sea, como que se le indica y pues y ya, como si ya estuviera hecho, no sé, pues yo no termino como de entenderlo bien, pero me parece como interesante y como un poquito curioso que introduzca esa palabra así sin explicar pues más en ese texto, aunque ya nos ha hablado de eso antes. Eso, arribita había dicho que cuando la persona mira a otros pacientes, ¿cierto? Entra así en un estado de afrontamiento psíquico que lo hace a su vez sumirse en la hipnosis profunda tan pronto le toca el turno. O sea, ya está tan, tan antojado del otro, ¿sí? Sabe cómo, imita, no tiene mucho que esperar indicaciones. Pero Esto es entonces lo más que que... una identificación parece una sugestión. Ajá. No, no, porque está mirando, está viendo al otro en espejo. El otro le está anticipando el espejo de lo que él va a hacer. Es lo mismo que la dimensión del espejo con el niño, ¿cierto? La imagen en el espejo le va a reflejar, le anticipa lo que es su unidad, ¿cierto? La unidad corporal. Entonces es lo mismo aquí. Él está mirando al otro, es en silencio, o sea, solo observa el procedimiento y es como decir, eso me va a pasar a mí, yo voy a hacer de esa misma manera. Es decir, es su espejo, ese otro es un espejo que anticipa lo que le va a pasar a él. Por lo tanto, llega rapidito a que dada la señal, él entra en hipnosis. Entonces, por eso no es fácil, no es fácil y por eso quería ir, vamos puntuando despacio, pero esa relación del influjo auxiliar, como lo dice Freud, el influjo auxiliar es la identificación con el semejante, con el que va a ser semejante a él en esa relación con el hipnotizador. Y esa es la dimensión de la imitación. Es sugestión, lo va a decir ya más adelantico, pero es sugestión cuando hay palabra de por medio, y eso ya es otra cosa. Pero por lo pronto aquí lo que ahí dice él es imitación y, no se, y el médico, como quiera que fuera el médico que pretenda curar mediante hipnosis, no debería renunciar a este potente influjo auxiliar. O sea, ya Freud lo está planteando desde aquí. Hay un potente influjo auxiliar en esa dimensión en que el hipnotizado se ve frente a otros futuros, no, el futuro hipnotizado se ve frente a un hipnotizado que está siendo hipnotizado, lo ve como un espejo. Entonces, y esa dimensión va a ser es como cuando nosotros estamos hipnotizados frente al espejo. Sí, esa es la misma dimensión. Y lo que quería decir era que ese potente influjo auxiliar ya Freud lo está mirando acá y lo va a retomar muchos años después en psicología de masas y análisis del yo, porque va a seguir siendo el mismo fenómeno, solamente que él lo va a examinar allá a la luz pues del trabajo que está haciendo en los años 20, 1920. Bueno, Entonces, es a muy mí importante eso. me parece como tan interesante porque estamos en un campo en el que pues como que todo tuviera que ver con la sugestión, pero me parece muy interesante como esa diferencia, porque parece que todo fuera lo mismo y tiene algo que ver, pero no es lo mismo, que me parece muy impresionante como que la particularidad, como la especificidad de eso ante el espejo, o sea, como, y como, yo no sé, voy a decirlo así pues en la ignorancia, como la potencia ahí que tiene la imagen, Exacto, exacto. como es ese estar como frente al espejo sin palabras y con palabras, pero digamos frente a una imagen que es como si,
como si se viera allá, en el otro. Y como esa potencia de la imagen, lo que usted dijo, que es distinto a cuando ya la sugestión va dirigida, digamos, del hipnotizador, pues que hay que creer en él, pues que no es cualquier persona, no es un otro semejante. El hipnotizador, ya que imparte una sugestión, es como un mecanismo distinto a este frente a la imagen o frente al espejo, y que hace pensar, a mí me hace pensar un poco también como en lo imaginario y lo simbólico, pero bueno, solamente pues que me parece como Exacto, sí, sí, interesante es así, efectivamente. Eso, lo imaginario estaría del lado del de espejo. del espejo, de este influjo auxiliar, ¿cierto? Y es que eso lo vemos todo el tiempo, o sea, sí, esa dimensión imaginaria. Uno está frente al otro en espejo, ya sea porque el otro le muestra lo que uno va a hacer o quisiera hacer, o lo que uno fue alguna vez, o lo que uno es en ese momento. Entonces son esas tres dimensiones. Aquí este influjo auxiliar es debido a lo que él ve que el otro le anticipa de lo que va a pasar consigo mismo. Entonces por eso cae fácilmente en la autohipnosis a la señal del hipnotizador. Una última cosita, pero me salgo un poquito, pero Hacerlo. chiquito. En un texto, yo no sé, en un texto anterior, fue en un texto anterior que hemos leído en este espacio, pero no todos, no todos estábamos. Freud nos decía en un lugar como una especie de manicomio, donde había como una especie de contagio, como contagio histérico. Entonces él hacía como una precisión allí diciendo que no es que como que esas mujeres estén imitando a las otras, sino, pero yo no sé si es este mismo mecanismo, pero era, pues algo se contagiaba, y yo no sé si es el mismo mecanismo del espejo, como si uno fuera el otro, pues como si, bueno, no sé, Ah, sí, sí, como el frente al razonamiento. otro semejante. Exacto, si le llega la carta de un novio que le dice que no sé si era ese el caso, Sí, ¿cierto? ese era. Ujú. Y ella se altera y le da un ataque histérico. Entonces la vecina dice, pues si a ella le pasó eso, pues a mí que también me ha pasado, por qué no me va a pasar? Y también le da el ataque histérico. Entonces Pero ahí era uno, como un razonamiento inconsciente, pues como exactamente, a exacto, ella por pero amor le dio eso, yo también tengo problemas de amor, como, exacto. Entonces también puedo hacer lo mismo, tengo derecho a reaccionar de la misma manera. Pero fíjese que es digámoslo así, aquí dice autohipnosis. No sé si se acuerdan que alguna vez él dijo también autosugestión y sí. subrayaba la importancia de esa autosugestión. Y esa autosugestión va en el orden ya de la horizontal del espejo, ¿cierto? De la identificación con el semejante, que es dimensión imaginaria, y la otra simbólica. Eso. Entonces, Perfecto. bueno, es como tener muy en cuenta esa visión. O sea, desde aquí, o sea, si uno lee desde la orientación de Lacan, los registros, lee lo que concluye lo que acabaste de decir, Satria, lo simbólico y lo imaginario, y nos tenemos que autorizar para eso. Justamente ese es el objetivo de esta lectura, ¿cierto? Desde Freud hacia Lacan, es porque desde Lacan estamos leyendo a Freud para identificar los tres registros, si no nos perdemos, si no nos perdemos absolutamente. Entonces, me parece importante señalar esas expresiones de Freud que van en la dimensión de lo imaginario, ¿cierto? Que él va a nombrar imaginario, es Freud el que va a nombrar imaginario cuando trabaje sobre el narcisismo, pero ya aquí está identificando que es una dimensión diferente a la de la relación del hipnotizado y el hipnotizador. Está abriendo camino. Entonces, sí, eso es muy importante. Sigamos entonces, sí, eso. Jacobo, por favor. Ok. Listo. Entonces, Ahora sí le damos de corrido, sí. dice, de preferencia se procederá del siguiente modo. Se hará sentar al enfermo en una silla cómoda, pidiéndole que preste atención y que no hable desde ese momento, pues hacerlo le estorbaría adormecerse. Se aflojará toda pieza de vestir ajustada y los testigos se situarán en un lugar de la habitación donde el enfermo no pueda verlos. La habitación será puesta en penumbras, se procurará... se me acabó. Sí, Se procurará tranquilidad
Tras estos preparativos, uno se sitúa frente al paciente y lo exhorta a fijarse en 2 dedos de la mano derecha del médico y a prestar atención al mismo tiempo a las sensaciones que le irán sobreviniendo. Pasado un breve lapso, quizás un minuto, uno empieza a palabrar. Wow, es la primera vez que veo esta palabra pues la había escuchado en Colette Soler, pero no la había leído de manera explícita aquí en Freud. De Mira, apalabrar al paciente las sensaciones del adormecimiento. Por ejemplo, ya veo que con usted va rápido, su rostro ya ha tomado una expresión tiesa, su respiración es profunda, está totalmente tranquilo, le pesan los párpados, sus ojos se entrecierran, ya no ve con nitidez, tendrá que tragar saliva enseguida, pues sus ojos se cierran y usted se duerme. Eso parece creo que alguna vez en la infancia lo habré visto en una película y es demasiado pues como cliché el decir, pues no pensé que fuera como tan cliché, tan literalmente como le decían a uno, porque sí, yo pues me imagino que ya hemos escuchado antes acerca del hipnotismo y literalmente esos eran como los rezos o el apalabramiento que se escuchaba. Bueno, exacto. con estos y parecidos dichos ya se está en medio del sugerir, como se llama el apalabramiento durante la hipnosis, el sugerir. Ahora bien, solo se sugieren aquellas sensaciones y procesos motores que se presentan de manera espontánea durante el adormecimiento. Ay, perdón, Tranquila. hipnótico. Durante el adormecimiento hipnótico. Uno puede convencerse de ello en presencia de una persona que con solo fijarse se puede hipnotizar. Método de Braille. Y en quien, por tanto, la fatiga de los ojos con atención tensa, distracción de otras impresiones, provoca el estado semejante al dormir. Su rostro cobra primero una expresión tiesa, la respiración se vuelve profunda, sus ojos se humedecen, parpadean repetidamente, sobrevienen uno o varios movimientos de deglución, los globos oculares se vuelven hacia adentro y arriba, bajan los párpados y henos ahí en presencia de la hipnosis. El número de esas personas es muy grande. Si uno se percata de estar frente a una de ellas, hará bien en guardar silencio o solo de tiempo en tiempo contribuir con una sugestión. De otro modo, no se haría sino perturbar a la persona que se hipnotiza a sí misma y, en caso de no corresponder la secuencia de las sugestiones al decurso efectivo de sus sensaciones, me perdí. Ya, de sus sensaciones se pondría en movimiento su resistencia, pero en general es ventajoso no aguardar al desarrollo espontáneo de la hipnosis, sino promoverla mediante sugestiones que tienen que impartirse con energía y en secuencia rápida. Esto me acuerda que alguna vez nos dijeron que había en como dos cualidades, dos necesidades para que se cumpliera. Una era que el paciente tuviera confianza en que quien iba a hipnotizar estaba en capacidad de hipnotizarlo. Y la otra, que el hipnotizador estuviera seguro de que tenía esa capacidad de hipnotizar al paciente. Es que, por así decir, no conviene que el paciente cobre acuerdo. Es mejor que no tenga tiempo de comprobar si es cierto lo que se le dice. No hacen falta más de 2 a 4 minutos para que se cierren los ojos. Si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto porque no se hayan cerrado. Si ahora los ojos permanecen cerrados, la más de las veces se ha alcanzado cierto grado de influjo hipnótico. Es el momento decisivo para todo lo que sigue. Bueno, ¿qué hacemos aquí, Satria? ¿Releemos por frases o por pedacitos? Porque es como muy claro el procedimiento, pero sí hay como detallitos que subrayar o comentamos. ¿Alguno quiere comentar algo? Eso, si alguien quiere decir algo Ujú. que le llame la atención o que le evoque. Pues con para variar, yo empiezo con, Listo. con una pequeña distinción a partir de ese término, apalabrar, ¿cierto? Y es
el hecho que entra en contraste con fijarse, ¿cierto? Ese fijarse está en la 141, dice, uno puede convencerse de ello en presencia de una persona que con solo fijarse se puede hipnotizar, es decir, que eso, o sea, con los dedos o con un reloj, es decir, que fija la mirada en algo y se puede dormir. En el texto anterior hablaba de esa distinción, que se puede hipnotizar con el movimiento del péndulo, del reloj, que es fijarse, así se llama fijarse, eh, o apalabrando o combinando los dos, ¿cierto? Que sería como un poco lo que está pasando acá. Pero el apalabrar viene a ser una, que es a partir de ahí que él se hace la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el apalabrar tenga el mismo efecto que el de fijarse? Quería como aclarar esa distinción. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo pensaba, no sé si voy a decir una barrabasada, es algo que se me ocurre. Hágale. Sí, sí, muy importante. Porque pensaba en los afectos y en cómo los afectos pues, son como estas consecuencias que hay en el cuerpo de ciertos fenómenos. Entonces, lo único que se me ocurría, y de nuevo digo, seguramente es una barrabasada, pero es como que cuando se mira al otro, cuando es por esa identificación que es como desde la imagen o lo imaginario, es como, se me ocurre como el nudo entre lo imaginario y lo real, por el lado de lo imaginario y lo real. Y por la palabra, ese apalabramiento sería como hacer la hipnosis, pero desde el nudo entre lo simbólico y lo real. Como lo simbólico, la palabra literalmente provoca un afecto que va más allá de lo simbólico en el cuerpo y eso hace que el paciente pues caiga en un estado de adormecimiento. Exacto, y ahí incluís el elemento, Satrías subrayó ahorita lo simbólico, lo imaginario, y el cuerpo nos traza la vida de lo real. Me parece muy importante. Exacto. Como este efecto fisiológico. A mí me parece bonito como lo que la palabra es precisamente el proceso fisiológico que él observa con mucho detalle, pues y muy bonito, porque uno generalmente, pues yo nunca me he puesto a mirar cómo alguien se duerme, y por ejemplo lo que dice de los ojos, los globos oculares se vuelven hacia adentro y hacia arriba, pues Ujú. que cuando uno se está durmiendo los ojos se le van hacia arriba. Nunca yo me he fijado en eso. Entonces, como de observar el detalle de un proceso fisiológico, sea palabra, pues, pero entonces, como esa palabra o ese fijar desencadena ese proceso fisiológico en el cuerpo. Eso. Que eso es lo que está tratando de seguir, que la sugestión es ese efecto de la palabra sobre el cuerpo. Sí, exacto. Y es así que se llama. Hagamos esa relectura, eso me parecería bueno, hiciéramos la relectura de ese proceso fisiológico. O sea, ya vimos en qué consiste la palabra aquí. No sé, hace muchos años, cuando uno está niño juega a hipnotizar al otro, porque es uno de los fenómenos que capturan la atención de los niños. Y es más o menos esto lo que uno ve, ¿cierto? En los circos y en espectáculos. Si quieres volver a releer esa expresión, ese sugerir, ese apalabramiento que va entre comillas, y ya escuchémoslo con más despacio para ver ahí la posición del sujeto, la posición subjetiva, la posición de la enunciación del hipnotizador, ¿cierto? ¿A dónde? Ah, Entonces, ya aquí. veo, Ah. ya veo. Para ver en qué consiste ese apalabrar, ese sugerir, cómo se llama el apalabramiento durante la hipnosis, eso. Ay, pero en la voz de Jacob, Ya. Sí, pues si él quiere. ¿Dónde está? Es que me Aquí. perdí. eso. Ya veo. Bueno, Hace de cuenta que vas a hipnotizar a alguien. Eh, Eso. espera, voy a leer desde el punto anterior. Sí. Pasado un breve lapso, quizás un minuto, uno empieza a palabrar al paciente las sensaciones del adormecimiento. Por ejemplo, ya veo que con usted va rápido.
Su rostro ya ha tomado una expresión tiesa. Su respiración es profunda. Está totalmente tranquilo. Le pesan los párpados, sus ojos se entrecierran. Ya no ve con nitidez. Tendrá que tragar saliva enseguida, pues sus ojos se cierran y usted se duerme. Y sí, yo creo que aquí que por ir rápido, pero fíjense que arribita está diciendo, tras estos preparativos que son del escenario, es que es todo un escenario, ¿cierto? Tras esos preparativos que se hace sentar al enfermo en una silla cómoda, se le pide que preste, volvámoslo a leer, ¿saben qué, muchachos? Siguiendo la enunciación, entre el nivel de la enunciación entre el hipnotizado y el hipnotizador. Porque mire, se le hace sentar en una silla cómoda pidiéndole que preste atención y que no hable desde ese momento, que no hable. Y dice, ¿por qué? Pues hacerlo le estorbaría adormecerse, se aflojará toda pieza de vestir ajustada y los testigos se situarán en un lugar de la habitación donde el enfermo no pueda verlos. La habitación será puesta en penumbra y se procurará tranquilidad, ¿cierto? Tras estos preparativos, uno se sitúa, lo que leíste ahorita, frente al paciente y lo exhorta a fijarse en dos dedos de la mano derecha del médico y a prestar atención, miren esta belleza, al mismo tiempo al mismo tiempo a las sensaciones que le irán sobreviniendo. Eso también me llama la atención, no solamente a las palabras, sino a las sensaciones que van sobreviniéndole a él en el cuerpo, que son pues las que le dice, ¿cierto? Por eso es que dice que ya lo ve, que ya lo ve, ya veo que con usted va rápido y le describe lo que va a pasar. Bueno, entonces, sí. Ahora, Ahí lo de los dos dedos sería fijarse. se fija sobre los dos dedos de la mano derecha, ¿cierto? Para, Ana, sí, sí. Ujú. es que estabas volviendo a decir todo esto y también mientras que estaba leyendo y pensaba literalmente, pues me ponía en la posición de quien estaba tratando de hacer la hipnosis y no sé, como que me acordaba de muchas discusiones que tuve en la universidad acerca de la diferencia que había entre un psicólogo y un psicoanalista, Ujú, que el psicólogo se apega precisamente de esta transferencia y de la identificación para poder posicionarse desde un supuesto saber ujú, y decirle al paciente, es que usted tiene esto, es que usted debe hacer esto para poder estar mejor en su vida y entonces se para desde todo un procedimiento ya como estandarizado y que la diferencia con el psicoanálisis o los psicoanalistas es ujú, que van más allá de ese supuesto saber, de ese supuesto saber, y lo que propone es devolverle el saber al propio sujeto. Y ujú, pensaba en la hipnosis como lo primero, como un ujú. sujeto que se para desde un saber y le dice al paciente, usted va a hacer esto para poder estar bien. No sé, como que después, pues, se lee más adelantico que se hablan como de los peligros de la hipnosis y de la adicción que puede crear al mismo médico y de los abusos que pueden existir de parte de quien hace la hipnosis y pensaba como haciendo el paralelo con la psicología, que los psicólogos se paran muy desde el yo le digo a usted qué hace y de hecho lo escucho en varias personas que van donde psicólogos Ujú. que dicen, he escuchado algo así como, no, lo que pasa es que me cayó también mi psicóloga y me atiende también mis problemas, que a pesar de que ya me dieron de alta, yo quiero seguir yendo. Entonces, ¿cómo se genera una dependencia? Y me acordaba que con la hipnosis, creo que más adelante se toca ese mismo tema. Sí, solo que, a ver, vamos despacio porque en este momento la perspectiva de Freud, ¿sí? Es de investigar lo que la hipnosis está revelando. O sea,
para eso describe, por eso el artículo está todo entrando en todas las dimensiones de la hipnosis, donde subrayó la dimensión ética, por ejemplo, ¿cierto? En la ocasión pasada que leímos, el, el subraya los peligros de la hipnosis y subraya que en la hipnosis misma puede haber abuso. Aquí se está obviamente que no estábamos todavía en el psicoanálisis, que el psicoanálisis eh, en el psicoanálisis se trata de una pequeña investigación que es muy distinto, ¿cierto? Y es obviamente que aunque el analizante supone saber en el analista, verdaderamente es él el que tiene el saber sobre su propio inconsciente. Eso está claro. Ahora, lo que está aquí, la exploración de Freud en este momento, está buscando cuáles son esa pregunta que él hace, ¿cierto? ¿Por qué la palabra tiene el efecto de una hipnosis? Entonces nos está mostrando todo el procedimiento hipnótico para ir en esa vía de preguntarse por qué y poder a partir de ahí, pues, plantear lo que va a venir luego en el orden de la técnica, ¿cierto? Y que va a llegar al psicoanálisis. Entonces, por eso lo estamos siguiendo como en este punto. Ahora, aquí hay un haga esto, sí, y que esta palabra que va a tener estas consecuencias en el cuerpo para poder influir sobre los síntomas, ¿cierto? Como lo había planteado él, sobre los síntomas emocionales, pues que vimos en la ocasión anterior, ¿cierto? De origen psíquico, las enfermedades funcionales y las nerviosas, ¿cierto? En neurastenia o en histeria, las crónicas y también estas pues de origen donde lo que hay es una influencia de lo psíquico en lo corporal. Entonces, mira que él está en esa línea, está en la investigación de por qué. Aquí no podemos condenar, ¿cierto? Sino seguir esta línea donde Freud toma distancia respecto a muchos otros que están trabajando sobre la hipnosis, puesto que lo está orientando esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con el apalabrar? ¿Cuáles son las vicisitudes de ese apalabrar? Me parece que es importante eso y obviamente el psicólogo sí, porque el psicólogo pues no se está formando para, para buscar o orientar el trabajo hacia el orden del inconsciente, donde están las causas. Pero sí, sin lugar a dudas, se crea a veces dependencia, también hay que decirlo, y eso lo estuve pensando en estos días, y es que así como Freud decía en la ocasión anterior, que cuando un médico no puede hipnotizar a todo el mundo, ¿cierto? Que hay personas que no son susceptibles de hipnotizarse, sea por convicción o sea porque hay demasiada tensión, etcétera. También en psicoanálisis nos ocurre que no todas las personas son susceptibles al trabajo de palabra propuesto por el psicoanálisis. Hay algunos que no acceden por muchas razones, ¿cierto? Y les hace mucho bien un trabajo de psicología, están bien con su psicólogo. Entonces, tampoco es criticar o esa es también la posición de Freud, ¿cierto? Me parece que es tratar de poner en su lugar las cosas. Por ejemplo, decía, cuando los médicos tienen miedo de dejar el terreno del cuerpo para orientarse al terreno de la palabra, entonces es entender también eso, que hay personas que les da pánico acceder como a la propuesta psicoanalítica y bueno, la psicología les hace bien, muy bien que estén ahí, o el psiquiatra, eso sí, los que somos psicoanalistas, ahí sí estamos atentos a aquellos que son susceptibles de aceptar este trabajo de palabra, ¿cierto? Sí, Omar, adelante. Es que, bueno, yo lo intento articular de manera hasta histórica, porque como bien mencionas, pues Freud intentaba responder muchas cosas en 1891, si no me recuerdo este Sí, texto, sí. y un año antes, en 1890, hace tratamiento sobre el alma.
donde Ujú. empieza a hacer toda la articulación, claramente está de la palabrar, de qué significa realmente que la persona diga cosas, ¿no? Un tratamiento totalmente novedoso en Viena de aquel momento, pero siempre nos da muchos ejemplos aquí, en la creo que 141, al final cuando dice que no se podía dormir rápido y que había que tocarlo, que había que tocarle, porque todavía ahorita en 1891 y dando respuesta todavía a más, si no Ujú. mal recordamos en estudios sobre la histeria, todavía aplica eso, tocar Ujú. la frente del paciente cuando ya no podía decir nada, como un efecto para que el paciente pudiera seguir articulando palabras. Entonces, a mí me sorprende volverlo a leer porque de repente sí digo, o sea, él intentaba dar respuesta desde mucho antes, pero no sabía cómo darla. Entonces, en la hipnosis, pues como era su escuela y demás, pues lo intentó dar con la hipnosis. Sin embargo, pues bueno, ya después de tantos años ya vimos que no pudo articularlo de esa manera. Entonces, pero estos pequeños esbozos de apalabrar, de influir, de fijarse, y bueno, ya haciendo paralelismo con Lacan, pues sí, ¿no? Está de alguna manera el esquema Lamba, que yo me voy por ese, pues también por los años, que pudiera ser como esa primera imagen especular que hay, y ese atravesamiento simbólico del Ujú. otro es lo que puede ejercer o que haya algo que se genere de manera diferente. Pudiera ser algo así, bueno, yo lo noto más que nada como por el contexto de años y para también no salirme de años. Claro, y mira ahí lo que acabaste de decir, lo simbólico, cómo influye en el cuerpo. Entonces ahí le pedí el favor a Jacobo que volviéramos a leer esa dimensión, ¿cierto? Donde dice, uno puede convencerse de ello en presencia de una persona que con solo fijarse se puede hipnotizar y en quien por tanto seguir. Ujú. Y en quien por tanto la fatiga de los ojos con atención tensa y distracción de otras impresiones provoca el estado semejante al dormir. Ujú. Ujú. Y, espérate, voy a volver a leer, que con solo fijarse se puede hipnotizar. Volver a Y coger coge toda la frase, no hay problema. Uno uno puede. puede, uno puede convencerse de ello en presencia de una persona que con solo fijarse se puede hipnotizar, que es el método de Braille, y en quien, por tanto, la fatiga de los ojos, con atención tensa y distracción de otras impresiones, provoca el estado semejante al dormir. Ujú, exacto, ahora de qué se convence uno, de qué es lo que se convence, lo que está en la De oración lo que anterior. ya nos venía empezando a hablar de ese proceso fisiológico. Pues aquí después lo va como a esto que nos había leído Jacob ahorita. No. Ahora bien, solo se sugieren aquellas sensaciones, ¿cierto? Ya nos Ajá. dijo que el apalabrar en la hipnosis se llama sugerir. Ahora, ¿qué se sugiere? Mire también ahí la ética. Solo se sugieren aquellas sensaciones y procesos motores que se presentan de manera espontánea durante el adormecimiento hipnótico, ¿cierto? O sea, todo lo que va en ese objetivo. Y uno puede convencerse de ello, ya como lo acaba de leer Jacobo. Como dice, Eh, sensación ¿Mm? y procesos motores. Ujú. Lo En que sí, quien sí. ujú, la fatiga de los ojos, porque el objetivo es que se adormezca, ¿cierto? Entonces, en quien por tanto la fatiga de los ojos con la atención tensa y distracción de otras impresiones provoca el estado semejante al dormir. Y es muy importante eso, por eso es que, claro que ahora lo retomaremos en la reseña de Lacan, pero eso era lo que él decía. Por eso el sueño implica una lectura sobre el yo y se puede utilizar en la técnica hipnótica. O sea, esto es absolutamente vigente para el momento en que Lacan escribe esto. Entonces ahora nos va a describir cómo cuando tengo esos dos indicios, me dicen si estoy leyendo bien, que cuando encuentro esos dos indicios, ¿cierto? De fatiga y que otras impresiones que provoca el estado semejante al dormir,
Entonces viene lo que sigue y ya lo va a describir, seguía ahí la descripción. La fatiga de los ojos con la tensión tensa y distracción de otras impresiones provoca el estado semejante al dormir. O sea, la fatiga de los ojos con la tensión tensa y distracción de otras impresiones, o sea, se distrae de las otras impresiones, se abstrae solo en lo que le está pasando. Y entonces, si seguir, ¿qué pasa con el rostro? Sigamos ese recorrido Vamos a corporal. ver el recorrido a partir de ahí. Su rostro. Su rostro cobra primero una expresión tiesa. Eso. La respiración se vuelve profunda. Ujú. Ojos se humedecen, parpadean repetidamente, sobreviven uno o varios movimientos de deglución. Los globos oculares se vuelven hacia adentro y arriba, bajan los párpados y henos ahí en presencia de la hipnosis. Era lo que Es estaba como convencerlo, pero, o sea, palabrarlo, no es convencer, es apalabrarlo, pero simplemente de que por nuestra voz se guíe al estado que sería el estado normal de estar dormido, de un es. adormecimiento. Ujú, ujú. Solamente, o sea, no salirse del canon de lo que sería un adormecimiento mediante la palabramiento pues, del hipnotizador. Exacto, sí, seguí. El número de esas personas es muy grande. Si uno se percata de estar frente a una de ellas, hará bien en guardar silencio o solo de tiempo en tiempo contribuir con una sugestión. De otro modo, no se haría sino perturbar a la persona que se hipnotiza. Se me perdió ahora. Sí. Ujú. ¿Dónde quedamos? Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, De ves. otro modo, sí, que se hipnotiza a sí misma. Y en caso de no corresponder la secuencia de las sugestiones al decurso efectivo de sus sensaciones, se pondría en movimiento su resistencia. Ujú. Pero, en general, es ventajoso no aguardar al desarrollo espontáneo de la hipnosis, sino promoverla mediante sugestiones, que tienen que impartirse con energía y en secuencia rápida. Es que, por así decir, no conviene que el paciente cobre acuerdo. Es mejor que no tenga tiempo de comprobar si es cierto lo que se le dice. No hace falta más de 2 a 4 minutos para que se cierren los ojos. Si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto porque no se hayan cerrado. Eso, Si miren ahora, esa posición también, ¿cierto? Miren, cuando fue arriba que decía, en el caso de la autohipnosis, si hay que guardar silencio, se guarda silencio, ¿cierto? Es siempre la técnica al servicio de aquello que se quiere conseguir. Y en este caso, ya también, si, ay, se me perdió, si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto, porque no se hayan cerrado, exactamente. Ahí, no sé si se dan cuenta que si él dice no mostrar asombro ni disgusto, eso implica que es que hay algunos que lo han hecho y estropean el proceso hipnótico. Aquí, al darle esa posibilidad, digamos así, le abre campo al sujeto, ¿cierto? Le está abriendo campo a esa dimensión subjetiva. Termina ahí. A mí se me ocurre también que es como, o sea, digamos, el que está hipnotizando como sujeto, si digamos no le funciona, entonces puede hacer una cara de rabia, como de asombro, de que no está, pero entonces aquí tiene que poner a un lado como sus reacciones y saber cómo, o sea, hacerse como que eso es parte normal del proceso, así sepa que no está yendo tan fácil. O sea, es como, pues también se me ocurre eso, como a veces de poner la subjetividad como a un lado de ese que está, pues, de ese que Y no es el otro semejante, sino que es es eso. Miren que estamos siguiendo el nivel de la enunciación. Es decir, quién habla y quién escucha. Quién habla y quién guarda silencio y cómo guarda silencio.
hay que guardarse, al principio se le exige al hipnotizado, al que se va a hipnotizar, que guarde silencio, porque hablar lo distraería, lo despertaría. Pero aquí también el hipnotizador guarda silencio cuando es necesario. Es distinto, yo me imagino que en cambio, si un hipnotizador se enoja porque es que es distinto este nivel de sugerir al nivel de imponer una orden superyoica, ¿cierto? O enojarse, bueno, ¿y usted cómo así? ¿Porque no se ha dormido? Tiene que cerrar los ojos, ¿cierto? Eso ya es otra cosa. Y Freud aquí nos dice que aún en ese nivel se trata de algo del orden de una ética subjetiva, ¿cierto? De una, que se llamaría esto, delicadeza en el tratamiento de la técnica. Pero yo siento que es más como, pues o yo no sé. Sí, sin perder el objetivo, o sea, es no perder el objetivo, pero no a costa de cualquier medio. Sí, seguís Adrián. Como si fuera un asunto de estrategia. Pues digamos que lo que yo siento, porque es ya sea para sugerir, ya sea para imponer, ya sea para lo que fuera, como que no es reaccionar espontáneamente como un sujeto que está ante cualquier evento que lo hace sentir cosas y reaccionar, sino que se está en una posición como de, pues, de hacer algo para el otro, como de, pues, ahí no se está cogiendo todavía pues las palabras ni nada del otro, pero si es una posición que no es como de otro semejante, sino como de otro, pues yo no sé, yo pienso como en un otro mayúscula, como en un gran otro, no sé, que pues como que tiene que hacer a un lado su subjetividad para poder hacer el proceso, y si no, entonces no funciona. O sea, si reacciona como sujeto, como otro semejante, si reacciona como se le ocurre, como lo que siente, ya no funciona, porque entonces el otro se va a dar cuenta que no está yendo como es. Entonces, como que es un asunto como de estrategia, pero entonces uno podría pues no estar consciente de eso, o sea que también hay que estar como consciente de las propias reacciones, como que hubiera también un trabajo sobre, pues, de ese personaje que es el hipnotizador. Bueno, no Exactamente, sé. sobre sí mismo, sí señora. Es que decir, sin mostrar asombro ni disgusto, porque no se hayan cerrado. Este no quiere y entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Que no se Seguí, le note el susto. sí, terminemos ahí este párrafo, sí. Allá a veces Es ya que se por leyó. así, Y es que ahora, por así decir, dime, sí, 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 ahora, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Sí, en, sí. y en secuencia rápida. Mm. Es que por así decir, no conviene que el paciente cobre acuerdo. Es mejor que no tenga tiempo de comprobar si es cierto lo que se le dice. No hacen falta más de 2 o 4 minutos para que cierre los ojos. Si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto porque no se hayan cerrado. Si ahora los ojos permanecen cerrados, las más de las veces se ha alcanzado cierto grado de influjo hipnótico. Es el momento decisivo para todo lo que sigue. Exactamente, ya ese es como el indicador. Y tienes que estar también muy atento, ¿cierto? Al decurso del propio cuerpo y de los propios indicios del hipnotizado. Muy bien. Bueno, pensé que nos iba a rendir más, pero está muy bien, o sea, esto hay que leerlo despacio. Así que dejemos ahí, en la próxima continuaremos con el 6 y vamos entonces a la reseña de Lacan, ¿cierto? Exacto. Bueno, ahora soy yo la que voy a presentar. Ay, muy interesante lo que decía Jacob ahorita, que esto es como, pues es así como nos imaginaba el jueguito, como usted se está durmiendo, pues como, pero todo lo que pues nos lleva a pensar como esos detalles, muy, muy interesante. Sí, Sí, solamente, sí, perdón, una aclaración antes de entrar al otro sí, tema. sí, Estaba recordando el tema de Lacan, cuando él dice que por la integración del lenguaje sobre el organismo nace el sujeto. O sea, creo que también escuché por ahí, creo que la panelista Satría dijo algo de objeto, entonces yo relacioné sujeto-objeto. Cómo Lacan profundizó eso, y él dijo que el sujeto nace por la interacción. Y acá lo que yo veo que se está buscando es que haya una interacción, ¿cierto?, entre el lenguaje sobre el organismo.
Exacto. Sí, solamente eso. Exacto, y es ahí, es lo que está buscando Freud, está asombrado. ¿Cómo es posible que las palabras tengan tanta influencia o tal influencia sobre el organismo, Claro. sobre el E cuerpo? incluso Lacan llegó a decir que no había sujetos antes del lenguaje, o sea, después del lenguaje solamente. Y bueno, recordemos que el lenguaje y discurso estamos en el registro simbólico. Sí, Y solamente. ahí vamos justamente a lo que vamos a trabajar hoy. Creo que alcanzará. Hoy habíamos quedado que continuábamos con la reseña de la referencia de Lacan a la hipnosis a partir de la obra Anfitrión de Molière, es decir, del sujeto o del sujeto y su yo. Habíamos quedado en esto, entonces, eso. Habíamos leído que esto fue la entrada de Lacan y nos había dicho, había hecho la pregunta pues a los asistentes al seminario, en este caso nosotros, que quién había leído Anfitrión. Hoy se tratará del yo, dice él. Recuerden que los colores son verde imaginario, el rojo lo simbólico y el azul lo real. Entonces, dice que hoy se tratará del yo, que ese año se abordará la cuestión del yo de una manera distinta al del seminario 1, que en el seminario 1 se había evocado a propósito del fenómeno de la transferencia, pero que este año se va a intentar comprender el yo en relación con el orden simbólico, y es por eso que nos va a llevar a Anfitrión. Quería antes de continuar que tuviéramos en cuenta esto, porque a veces, claro, es lógico, pero muchas veces se piensa que el concepto de par lettre que está formulado por Lacan al final de su enseñanza borra los otros conceptos, y me parece importante que los diferenciemos y que miremos que cada uno está formulado desde su propio registro, el yo en lo imaginario, que vimos que en la ocasión pasada, que es el moi del francés, ¿cierto? Y que ese yo es el sujeto del enunciado, el sujeto de la enunciación, que corresponde al y el parlet, que va a estar fuera de lo simbólico. Este es simbólico, va a estar fuera de lo simbólico y de lo imaginario. No podemos ponerlo fuera de la enunciación porque de todas maneras el parlet es aquel que sostiene una voz, ¿cierto? Y en ese sentido hay un hilo de significantes. Que esos significantes estén fuera de lo simbólico es otra cosa, pero por eso no lo digo fuera de la enunciación, pero sí de lo simbólico y del imaginario, es decir, fuera de que la enunciación sea simbólica. Es muy importante para que nos orientemos un poco en toda la teoría o los planteamientos de Lacan, ¿cierto? Ahí el yo, siempre del imaginario, sujeto de lo simbólico y el parlet de lo real. Cuando iba a preparar esta presentación de hoy, que iba a empezar de una con el Molière, con el anfitrión de Molière, me di cuenta que al finalizar el apartado 1, en la página 394, dice Lacan: les he recordado algunas verdades primeras. Ahora veremos lo que pasa en Plauto y en Molière. Y entonces me dije yo, ay, pero Dios mío, ¿y cuáles son esas verdades primeras? Yo no las tengo claras. O sea, ¿y cómo vamos a continuar lo que va a decir de Molière y de Plauto sin tener claras nosotros aquí esas verdades primeras? Entonces me van a disculpar que me demore un poco más para llegar a anfitrión y a sujeto y el yo, para tratar de seguir a Lacan en estas verdades primeras. Además, porque leyéndolo me di cuenta, releyendo ese apartado 1, me di cuenta que dice unas cosas que no solamente son muy bellas, aquí estoy presentando, ¿no? Que no solamente son muy bellas, sino que son muy actuales y que nos van a servir muchísimo. ¿Por qué actuales? Porque ya vimos en el argumento en el argumento de anfitrión, lo vimos en la ocasión pasada,
que finalmente se trata de una infidelidad. Es decir, Almena le es infiel a Anfitrión, su esposo, con Zeus, que ha bajado del Olimpo en la forma de su esposo. Entonces ella le ha sido infiel de manera sin saberlo, pero cuando él se da cuenta, él le reprocha. Entonces, toda la comedia de Anfitrión está sobre esa base de la infidelidad de Almena. Y vamos a ver momentos muy divertidos donde ella está súper enojada porque él no le entiende que ella, cuando ella le dice, yo estuve anoche con usted, él dice, pero yo no estaba aquí. Entonces, el asunto se vuelve grave, entre tragicómico, ¿cierto? Entonces, por eso me parece importante, porque yo no sé si, o sea, yo, en mi clínica, ¿cierto? Y en general, la fidelidad sigue siendo una situación problemática, aún dentro de las parejas que hablan del poliamor o en la época de los 60, que la pareja abierta o el amor libre, siempre la fidelidad sigue poniendo problema. Entonces me parece que aquí lo que nos va a decir Lacan, esas verdades primeras van a ir justamente en la dirección de que podamos apreciar en Anfitrión esta dimensión del sujeto y el yo a partir de estas verdades primeras, ¿cierto? Y de lo que se juega en una relación matrimonial. Entonces, voy a empezar a leer algunas cosas que me parecen fundamentales de esto. Hoy no vamos a alcanzar a leerlo todo ese primer apartado. Les sugiero, si alguno es curioso, lo puede leer. Hay además aquí una historia del amor y del matrimonio que es asombroso. Yo digo, pero es que claro, si esto lo desconocemos nosotros, nos enredamos en una situación absolutamente narcisista de pensar que somos la única época en la que le ha pasado estas cosas. Entonces, es también una muy oportuna y muy precisa historia de la relación matrimonial que va a hacer entrar la dimensión del amor y del deseo en la relación, es decir, del imaginario y de lo simbólico. Entonces miren lo que empieza diciendo, dice, fue a Anfitrión a quien me referí ante nuestro visitante moreno cuando le dije que seguramente nuestra mujer de vez en cuando debe engañarnos con Dios. Fíjese, es una de las fórmulas lapidarias de que es posible valerse en el transcurso de una justa y merece, así sea, un mínimo comentario. Es decir, ¿qué significa? Que seguramente nuestra mujer de vez en cuando debe engañarnos con Dios, fíjese, y nos va a mostrar de dónde viene eso y por qué. Ahora va a decirnos, sin duda entreven ustedes que si la función del padre es tan decisiva en toda la teoría analítica, ello se debe a que está en varios planos. Ya pudimos ver a partir del hombre de los lobos lo que distingue al padre simbólico, lo que llamo nombre del padre, lo que distingue al padre simbólico, es decir, lo que él llama el nombre del padre imaginario. Y miren cómo define padre imaginario. Es el rival del padre real en la medida en que el pobre hombre está provisto de todo tipo de consistencias, como todo el mundo. Pues bien, miren esta belleza. Pues bien, esta distinción de lo simbólico y de lo imaginario merece ser retomada en el plano de la pareja. Y entonces, fíjense, son verdades primeras, o sea, nos va a llevar a Almena y a Anfitrión en esta distinción del registro simbólico y del imaginario. Yo quisiera, voy a dejar de compartir esta para compartir la otra, porque quisiera subrayar esto, ¿cierto? Que lo vamos aprendiendo. Yo, en la medida en que porque también me tomo la tarea de leerlo y releerlo, porque me parece que son fundamentos que debemos tener siempre muy claros cuando vamos a leer a Lacan, tanto del principio, del medio, como del final, ¿cierto? Entonces,
lo sintetizo aquí, ¿cierto? La función del padre, además porque hay una pequeña precisión que hacer en términos de la traducción. Va a decir que la función del padre se da en varios planos, ¿cierto? Además que es una función. El padre simbólico, que es lo que él llama el nombre del padre, el nombre del padre. Por ejemplo, cuando un padre le dice al hijo o lo reconoce, tú eres mi hijo porque llevas mi apellido. O sea, llevar el apellido de alguien implica ser hijo y eso tiene consecuencias a todos los niveles en el orden institucional, social, etcétera, como ustedes saben, ¿cierto? Herencias, bueno, toda esta cantidad de cosas que se hacen a través de registros civiles, pero eso se da siempre. O sea, la dimensión simbólica es la dimensión de saber quién soy yo. Cuando alguien llega nuevo a trabajar en una empresa, ¿cierto? Bueno, lo van a contratar como ¿qué? Como secretaria, como tesorera, como jefe de relaciones, comunicadora, ¿qué? ¿Sí? Y ese nombre, no es el nombre del padre, pero es un nombre simbólico, va a determinar la relación simbólica con los otros. Si yo soy el jefe y este fulanito que llegó va a ser el secretario y aquel el vendedor, pues la relación del jefe con el secretario está trazada por unos criterios, por unos contratos que las dos partes firman. Es más, lo firmamos. Y si es vendedor, pues serán otros los criterios de esa relación. Entonces, esa es la dimensión simbólica. Son las relaciones simbólicas en general, pero están marcadas pues como por ese nombre, en el caso de la familia, por el nombre del padre. Y el padre imaginario es el rival del padre real. ¿En qué medida? En la medida en que el pobre hombre, el padre real, está provisto de todo tipo de consistencias, dice la traducción, pero no es consistencias. La frase en frases el término es epesor, que es otra cosa absolutamente distinta y que ustedes lo van imaginando por el contexto, ¿cierto? En la medida en que el pobre hombre está provisto de todo tipo de inconvenientes y de fallas, como todo el mundo. En ese sentido, el padre imaginario es rival del padre real que tiene todas las fallas del mundo. Este padre imaginario, en cambio, es ideal, ¿cierto? Ese es el padre imaginario, muy diferente a la función simbólica. Bueno, quería era simplemente mostrarles la definición de Pessoa, que tiene un diccionario de francés que me gusta consultar porque es muy acertado. Entonces dice, por ejemplo, que epesor, en términos figurados y peyorativos, es el carácter de algo que le falta fineza, ¿cierto? Le falta elegancia, penetración, refinamiento, ¿cierto? Eso es como ser tosco, ¿cierto? Es espesor de espíritu, ¿cierto? Por ejemplo, en Musset se encuentra esta expresión, que usted es grosero, señor, que qué espesor, ¿cierto? Hay en sus palabras, qué grosería, qué tosquedad hay en sus palabras. Entonces, en ese sentido, es aquí el Padre real que tiene todo tipo de vastedades, de defectos, de fallas respecto al Padre imaginario o ideal. Bueno, entonces continúo con la lectura de cómo es que Lacan nos va a mostrar esta dimensión de lo simbólico y de lo imaginario en la pareja. Y dice, a decir verdad, mentes buenas, firmes, las hay así, puntuando la historia, se han inquietado ya por las relaciones entre el matrimonio y el amor. Estas cosas son tratadas en general de un modo jocoso, mordaz, cínico. Al respecto existe toda una vieja tradición francesa y puede que además sea esta la mejor forma de tocarlas en lo que concierne al uso práctico en la existencia. Pero hubo un pensador de los más serios, Proudhon, quien se detuvo un día sobre el matrimonio y el amor sin tomarlos a la ligera
de mire, que es que está tomando una situación muy, muy importante. O sea, ¿cuántas veces en análisis no escuchamos que llegan las consultas porque están atormentadas entre el amor y el deseo, ¿cierto? Se desea una mujer o se ama a la esposa, pero se desea otra, o viceversa en el caso de las mujeres también, ¿cierto? Que aman al marido, pero no, pero tienen una aventura, pero eso es problema, eso es conflicto, ¿cierto? Entonces, por eso me parece que es un tema de mucha actualidad y por eso lo continúo, les propongo que lo leamos para tratar de establecer esas verdades. Dice, sí, bueno, resulta que este Proudhon, tomando pues distancia, se puso a abordar el planteamiento, pues el problema, y llegó a pensar, llegó a formular esta pregunta. Miren, esto les ahorro el párrafo, pero dice la pregunta. Llegó a esta pregunta Proudhon: ¿qué puede justificar la fidelidad fuera de la palabra empeñada? Pero la palabra empeñada a menudo se empeña a la ligera. Si no se la empeñase así, es probable que se la empeñaría mucho más raramente, lo cual detendría de un modo sensible la marcha de las cosas buena y digna de la sociedad humana, dice Lacan. Y dice, como hemos observado, y esto no impide que se la empeñe y que produzca, como hemos observado, esto no impide que se la empeñe y que produzca todos sus efectos. Cuando se la rompe, la palabra empeñada, no solo todo el mundo se alarma, se indigna, sino que además esto trae consecuencias, nos guste o no. Esta es precisamente una de las cosas que nos enseña el análisis y la exploración de ese inconsciente donde la palabra sigue propagando sus ondas y sus destinos. ¿Cómo justificar esa palabra tan imprudentemente comprometida y, hablando con propiedad, insostenible? O sea, es la palabra que se promete por el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio cristiano, hasta que la muerte nos separe, o aún sin necesidad de matrimonio, simplemente voy a vivir con vos un buen tiempo, ¿cierto? Ahora ya se dice hasta cierto tiempo, o eres mi esposo, eres mi mujer. Los jóvenes sufren mucho, uno de los sufrimientos más grandes de algunos jóvenes es la indecisión, sobre todo en estas nuevas relaciones de amigobios y eso, que sí, está de moda y todo el mundo se mete en esa moda, pero cuando viene a la consulta, vienen sufriendo porque es que no se ha definido, que el otro se decida si quiere que yo sea su novia o no. Y ahí hay un sufrimiento, ¿cierto? Ahí hay la demanda de una palabra. ¿Qué somos? ¿Qué somos realmente? Entonces, es ese pacto, es esa dimensión simbólica que entra a jugar en las relaciones amorosas, lo que entra a poner problema. Y sobre todo cuando se ha hecho una promesa, ¿cierto? Que es, como dice, cómo justificar esa palabra tan imprudentemente comprometida y hablando con propiedad insostenible. Ahora, nunca jamás se dudó, de esto jamás dudó espíritu serio alguno. Es decir, de que esa palabra se compromete a la ligera, se compromete imprudentemente, pero siempre es insostenible. Y mire qué belleza esto que sigue. Intentemos Ana, superar. Sí, pueden interrumpir, sí, sí, no, decir. que Omar tiene la manito levantada. Es que no veo. Gracias. No, Hacele. sí, sí, Gracias. sí. Es que ahorita con todo esto que evocó, de repente me recordó a un diálogo que hace mucho tiempo di en una universidad, donde les hacía como mucha aclaración de que en realidad las palabras posicionan. Hablándolo ahorita cuando dijiste porque pareciera ser que hasta el nombre o nombrar posicione algo, hablando del padre simbólico. Pero esto de que toda una palabra puede articular, posicionar, sostener a alguien hasta en un análisis, ¿no? De repente alguien puede llegar como muy roto de amor, de desamor, de todo eso. Y yo en ese diálogo hacía una pregunta muy interesante, que era como,
el te amo de repente cuando se volvió una pregunta. De repente la gente me decía, ¿cómo se vuelve una pregunta? Le dije, claro. Le dije, porque posicionas al sujeto, a la otra persona como de, me amas tú también, ¿verdad? O sea, un te amo de repente posiciona al sujeto y posiciona a la misma persona en un bucle medio interesante. Que les decía, claro, ¿no? Porque de repente también se evoca que la otra persona también responda. Le dije un claro ejemplo es lo que los memes que salen, ¿no? Pues yo te amo mucho, pues muchas gracias. Sí se alcanza a entender como Sí, la dimensión, ¿no? exacto, exacto. Y ahí vamos en dos órdenes distintos, porque el amor es siempre recíproco, dice Lacan en algún punto, tanto el amor como el odio, a veces es siempre recíproco. Pero la dimensión simbólica está dada es en el estatuto de aquella palabra, no que expresa no que expresa los afectos, que esto ya es más del orden imaginario. El amor y el odio siempre están en el orden imaginario. Te amo, me amas, no te amo, lo que sea. Lo que está señalando Proudhon es, es la dimensión contraria, la dimensión que se atraviesa, que es la dimensión de la palabra empeñada. Pero la palabra empeñada en el sentido de que de lo que nos está diciendo aquí de lo simbólico, de lo que distingue al padre simbólico, de lo que distingue al padre imaginario. En el padre imaginario, ¿sí? Perdón, en el padre simbólico se trata de, bien, este es mi padre, no porque yo lo quiera mucho, sino porque llevo su apellido. Es ese apellido lo que me da a mí derecho a obtener su herencia cuando él se muera, por ejemplo, por decir algo. Es ese apellido lo que hace que haya un contrato en el que él debe sostenerme hasta que yo sea mayor de edad, ¿cierto? Es esa dimensión simbólica que es distinta a la del amor. En el imaginario, el niño puede amar o odiar a su padre, ¿cierto? Real respecto al imaginario también. Pero otra cosa muy distinta es ese contrato en el que aunque no quiera al papá o lo odie, a pesar de todo, la ley regula esos lazos y ese hijo tiene derecho por tener su nombre a eso. Lo mismo ocurre. Si me caso, si empeño eres mi mujer o eres mi marido, va a implicar una dimensión simbólica que está más allá del amor, más allá de los lazos imaginarios. Por eso es lo que él está tratando de decirnos aquí, esa reflexión entre el matrimonio y el amor, que es muy diferente y que va a ser análoga a la del padre imaginario y el padre simbólico. Sí, ¿quién más? Creo que Jacobo levantó la mano. Sí. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, Ana, Interrumpas. sí, 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 es que estaba pensando en eso de que dice que el padre imaginario es rival del padre real, pues está provisto el padre real de todo tipo de consistencias. Y pensaba, digámoslo así, de inconsistencias, digamos nuestro, sí, es más pero, bien pero inconsistente. sí, es que precisamente estaba pensando en eso de la consistencia y la inconsistencia, porque pensaba, pues como para darle mérito a la traducción Sí, de que el padre real, el simbólico, está pues es porque él se refiere a que la consistencia está del lado del padre real, no, creo. pero es eso. La palabra consistencia es un error de traducción en español, corríjanlo en sus libros. Pero es, Consistencia es errores, el padre inconsistente, el padre que se equivoca, el padre que falla. Ese es el padre a real. eso iba, esa es la consistencia, la falta en el padre. Esa. En cambio, si pensamos en que la consistencia del padre real y simbólico es su falta, es su falla, pues, y lo imaginario es lo contrario, es lo inconsistente, en la manera en que cuando se presenta una falla, pues el imaginario muy acomodadamente vuelve y lo forma en la medida en que puede suplir de manera imaginaria esa falta. Entonces, de ese lado, la inconsistencia podría ser en que lo imaginario no tiene una consistencia.
En cambio, del lado de lo simbólico está la consistencia de la palabra empeñada, que a fin de cuentas es una palabra que está en falta, porque el Padre real falla. Pero yo entiendo un poco lo que decís, pero los invito es nuevamente, miren, se dicen tantas cosas, pero cuando uno vuelve a leer a Lacan despacio, se aclaran muchísimas otras cosas. El padre simbólico no es aquel que falla, el padre en función simbólica es aquel que da el nombre, ¿sí? Por eso él lo dice y lo planteamos nuevamente ahí, ¿cierto? Vuelvo a releerlo. Porque es que, mire, si tenemos esto claro, podemos seguir avanzando. Yo entiendo que el padre simbólico, eh, yo no sé cómo pueda fallar cuando la función simbólica del padre, ¿sí? La función simbólica del padre es aquel que él distingue por lo que él llama nombre del padre. Es decir, realmente el apellido, nombre del padre es el apellido, ¿cierto? Yo soy hijo de fulanito, soy tu hijo, tú eres mi hijo. ¿Por qué es tan importante esto, muchachos? Porque la madre siempre es cierta, uno sabe quién es su madre. El padre nunca, es más, o sea, entre los primitivos y en la historia de los niños, etcétera, el padre, no hay nada que atestigue que ese sea el padre, a no ser que sea esa palabra, ¿cierto? Yo soy tu padre, sí, pero ¿por qué? ¿Al son de qué tarros? Es por eso, porque te doy el nombre, te doy mi nombre para certificar que vos sos mi hijo, aunque no haya ningún registro, nada en el orden natural que muestre que ese señor es realmente el papá. Y ahora vienen las pruebas de ADN y todo lo que usted quiera, de acuerdo, sí, pero lo que está fundamentado en el orden simbólico es la importancia de ser, de que un padre nombre a alguien, a otro ser como su hijo, de la misma manera que una mujer nombre a otro ser como su esposo o viceversa. Ese hombre nombre a esa mujer como su esposa. Ahí se trata del pacto simbólico, eso es lo simbólico. Y ahí no hay ni consistencia ni inconsistencia, ahí no hay falla de nada, es la función que nos está orientando y que nos está diciendo, esta es una verdad, ténganla en cuenta para lo que va a continuar y va a ser fundamental. Lo que pasa es que yo creo que esto nos desaprende cosas que creímos aprender de Lacan. Bueno, no sé si tendrán paciencia para eso. Y el padre real es el que está lleno de fallas, de cosas que no funcionan, de cosas que no le gustan al hijo, de cosas que le reprocha. Y por eso se inventa el padre imaginario. Lástima que está esta ambigüedad en la traducción, pero realmente el inconsistente es el padre real. Ese es el inconsistente. Eso. Si buscamos consistencia en términos de ideal, de perfección, sería el imaginario, ese padre imaginario. Bueno, creo que Marlene levantó la mano también. Sí, Ana Victoria. Lea Marlene, por favor. Estaba considerando pues que este ejercicio de lectura requiere de una agudeza, no solo en la lectura del texto escrito, sino en la mirada, por ejemplo, en la práctica psicoanalítica. Por ejemplo, el primer párrafo que leímos parecía muy entendible y uno diría, no, esto ya se comprendió, sigamos. E hicieron ustedes unos comentarios y unos análisis que uno dice, vale la pena releer. Entonces la relectura es lenta pero eficaz y desarrolla otras visiones. Entonces, cuando usted leía aquí, en la medida en que el pobre hombre está provisto de todo tipo de consistencias, yo estaba pensando, pero ¿qué querrá decir pobre hombre? Que ya es un calificativo que está demeritado. ¿Por qué pobre hombre con consistencia? Yo entiendo la palabra consistencia como algo que se sostiene y no le veo concordancia con el calificativo. Sí, no, pobre hombre. Sí, Cuando es usted una... hace esa búsqueda, Ana Victoria, Sí. me gustó mucho. Hubo una palabra, hay un asunto de traducción. En las traducciones siempre se escapa algo o mucho, o se malinterpreta.
Y yo pensaba, debe ser inconsistencias porque es como la lógica que tiene el sentido. Cierto que sí, Marlene, Sí, eso es lo sí, que... yo lo veía en ese sentido. Y después usted dice, como en la práctica analítica, eso que dice el analizado, hay que tener una agudeza para leer expresiones que tengan este tipo como de falta ¿de qué? No sé si la lógica pues del analista, pero que pueda intervenir el analista haciéndole ver que ahí hay algo que no Sí, concuerda, ¿cierto? exacto. Es muy, muy importante porque sí, tenemos la idea de que el padre es simbólico, que ya está mandado a recoger, que ya pasó de moda, que está la caída del padre, que el padre simbólico ya cayó, pero es que un momentico, despacio, despacio que vamos despacio. Aquí en estos fundamentos, el padre simbólico es esto para Lacan. Sí, Marlene, continúa. No, Ana. Exacto, bueno. Ana Entonces, Victoria, una última interrupción, que sí, sí, sería, me gustaría, bueno, ahorita no tengo el bagaje ahorita de todo de Lacan, sin embargo, ¿el nombre del padre ahorita lo podemos tomar con la fórmula que lo hace o apenas son también primeros esbozos? no, él aquí está siendo muy claro, pero es que esto lo está diciendo siempre. El problema es que nosotros confundimos unas cosas con otras. Por ejemplo, confundimos el Padre simbólico con Dios, pero sin saber estos fundamentos de Lacan, que vamos a sorprendernos con lo que va a encontrar. Es que es en esa dirección que él va a decir que seguramente nuestra mujer de vez en cuando debe engañarnos con Dios, pero este Dios no es el Padre simbólico. Este Dios, no, el Padre simbólico no es el del, lo voy a decir así, no es el de la sociedad patriarcal, no, es aquel que tiene la función simbólica en la medida en que puede designar a otro ser como su hijo y que ahí hay un pacto que va más allá del amor. Y por eso es lo que voy a continuar, terminemos de leer este párrafo, porque fíjense lo que está, el ejercicio que él nos está invitando a hacer. O sea, yo no sé si a usted no le sorprende, pero yo me quedé de una pieza, pero este señor, ¿qué es lo que nos pone a pensar? O sea, nos está diciendo, pues bien, esta distinción merece ser retomada en el plano de la pareja. Me está hablando del nombre del Padre, ¿cierto? Me está hablando del Padre imaginario y del Padre real y me está diciendo que esa dimensión la vamos a encontrar en la pareja y que necesitamos distinguirla ahí para poder ver lo que nos va a decir Anfitrión y esa relación entre el sujeto y el yo, que es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, vamos a terminar con la lectura de este párrafo que creo que también nos va a ayudar y les recomiendo, vamos a continuar leyendo cosas de aquí, no todo, pero sí algunas cosas de esta historia que es asombrosa, del matrimonio, del amor y de la función, de entender que, miren, esta es la enunciación de Lacan. Si nosotros logramos entender cómo es que él nos enseña a ver, si nosotros podemos ver esta distinción en el plano de la pareja, estamos siguiendo a Lacan en su propia enunciación, estamos entendiéndolo y podemos desde esos fundamentos ver todo lo otro que él planteará después, porque a esto él no le va a decir que ya pasó de moda. Y dice lo siguiente, intentemos superar la ilusión, cierto, ya vimos que tú eres mi esposo, tú eres mi esposa para toda la vida o mientras que dure esto, eso es insostenible. Y dice, intentemos superar la ilusión romántica de que lo que sostiene el compromiso humano es el amor perfecto, el compromiso humano, sea padre, hijo, lo que sea, el valor ideal que cobra cada uno de los miembros de la pareja para el otro. Proudhon, cuyo pensamiento todo es contrario a las ilusiones románticas, intenta en un estilo que a primera vista puede pasar por místico, dar un estatuto a la fidelidad en el matrimonio y encuentra la solución en algo que solo puede ser reconocido como un pacto simbólico, que es el mismo pacto que hay entre un padre que reconoce
a determinados seres como sus hijos. Ahí se trata de un pacto simbólico, ¿cierto? No de un padre simbólico, sino de un pacto simbólico. Entonces, superemos la ilusión romántica de que lo que sostiene el compromiso humano es el amor perfecto, el valor ideal que cobra cada uno de los miembros de la pareja para el otro. No es esto lo que sostiene de ninguna manera el matrimonio o el compromiso humano que se llama matrimonio, no. Es otra cosa y es lo que él llama un pacto simbólico, ¿cierto? Proudhon determina, da el estatuto a la fidelidad en el matrimonio. ¿Qué estatuto le da Proudhon a la fidelidad en el matrimonio? El de un pacto simbólico, es decir, el de lo simbólico. Y bueno, dejemos por hoy ahí. Yo les agradezco mucho la paciencia y la participación. Me parece que rico, me encanta cuando intervienen y hacen preguntas, porque miren que nos ayuda a leer y a releer y a escuchar a este Lacan que veo que a veces está como tan olvidado y tan mal escuchado en muchas partes. Entonces, bueno, espero que esto lo veamos en 15 días y que... Pues a mí me dejaste muy inquieta. Genial, muy interesante. Sí, no. Muy bueno, Sí, muy yo chévere. dije, me van a matar, voy a otra vez a No, retrasar, pero es que no se trata de eso. es cierto Sí, que no hay no. que avanzar a ningún lado, está súper Exacto, bueno. no tenemos afán, Eso no queremos es lineal. que estos fundamentos queden bien claros y además miren este banquete que nos ofrece Lacan, ¿cómo rechazarlo? Bueno, Sí, no es la oportunidad de trabajar unos temas y otros muy buenos, muy chévere. Muchas gracias, bueno, Ana. bueno. Gracias.